Hola, buenos días a todos. Y vamos a dar comienzo a las jornadas online del proyecto Ligno BioLife, que van a desarrollarse a lo largo de la mañana y por la tarde también. El orden del día: primero voy a hacer una introducción al proyecto a nivel general para explicar cuál es su origen y los objetivos. Posteriormente hablará Ana González del funcionamiento de la pirólisis y el proceso de pirólisis que han llevado a cabo con los residuos leñosos. Luego volveré yo y comentaré los resultados de los experimentos que hemos hecho con biochar y con wood vinegar. Luego Nuria Huguet hablará de las posibilidades del uso del biobetún, que es otro de los productos que se generan. Y luego Francisco Andrés Parlorio hablará de los resultados del uso de bioproductos en las parcelas de línea. Luego haremos un descanso y por la tarde Sergio González hará una explicación de las posibilidades de aplicación de los bioproductos, sus características, la legislación que les abarca y bueno, también un poco la problemática que hay a la hora de su compraventa y su uso en el mercado. Y acabará las jornadas Lorenzo Martínez de Ecocuadrado, que nos hablará del diseño de biorefinerías que estamos elaborando con el proyecto. El proyecto tiene 8 socios que están distribuidos entre España y Portugal. 3 de los socios son grupos de acción local, es decir, grupos de desarrollo rural, que es el de Dueceira en Portugal, Douro también en Portugal y Adasur en España, en la provincia de Guadalajara. El objetivo de estos 3 grupos era el contacto con los agentes locales del territorio. Luego el INIA, como centro especializado en investigación agraria, sus principales funciones eran la del estudio de los bioproductos en pruebas de campo. Neoliquid, que es la que se ha encargado de la parte tecnológica y de pirólisis a nivel industrial de los residuos forestales. Ecocuadrado, que es la empresa que se encarga del estudio del mercado y del diseño de las biorefinerías. Eurovía, que se encarga fundamentalmente del estudio y las posibilidades de aplicación del biobetún. Y la universidad o la Fundación de la Universidad de Alcalá, que son los que hemos hecho de coordinadores del proyecto. Y también hemos llevado a cabo algunas de las acciones de pruebas de bioproductos y de análisis de los mismos, ¿no? El proyecto empezó con un diseño, un concepto climático. De hecho, es un proyecto LIFE apoyado con fondos europeos, precisamente en la categoría de cambio climático, porque el objetivo es obtener de los residuos forestales o residuos agrarios que hay en el campo, pues hacer un proceso de pirólisis a través de una planta demostrativa y una planta piloto y obtener 3 tipos de productos fundamentales. Uno es el biochar, que es un almacén permanente de carbono, luego hablaremos más de él. Un bioasfalto o biobetún, que puede utilizarse como sustituto en algunos casos como de betún procedente de fósiles, o sea, de compuestos que generan gases de efecto invernadero, y el wood vinegar, que es la parte acuosa de la pirólisis, que puede funcionar como herbicida natural y luego veremos algunas más de sus aplicaciones. Este es el esquema climático en el cual, si nosotros evitamos, el concepto es si nosotros evitamos que se quemen los residuos forestales o agrícolas y esos gases de efecto invernadero que se producen en la quema los, digamos, acumulamos en estos productos, por ejemplo en el biochar, que es un almacén permanente de carbono, evitaríamos la emisión a la atmósfera de estas quemas. Y luego además, al utilizar residuos forestales en obtener bioproductos, también fomentamos la gestión forestal de los bosques y por lo tanto también hay un componente de prevención de riesgos de incendios. De tal manera que aquí sería una segunda visión de lo mismo que os comentaba. Residuos forestales o agrícolas a través de un proceso de pirólisis que se obtienen pues eso, una condensación de gases, un líquido y un biochar.
y el biochar se usa como enmienda de suelo, el biobetún puede ser como bioasfalto, el biooil, que es un componente también de la pirólisis, podría utilizarse como fuel, y el wood vinegar como herbicida. Este esquema, aunque es novedoso desde el punto de vista industrial, no lo es tanto desde el punto de vista de algunas experiencias que se tienen de hace tiempo, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, poner este vídeo que se encuentra en Internet, donde se observa, voy a quitar el sonido, cómo el proceso de conversión y la construcción de una máquina que produce biochar y wood vinegar es un proceso tradicional. Es decir, sobre todo proviene de culturas orientales. Entonces, por ejemplo, estamos viendo aquí cómo esta persona lo que está haciendo es introducir restos forestales en una especie de horno muy tradicional y, claro, todo el objetivo, como el proceso de pirólisis es un proceso de combustión sin oxígeno, en el momento que metamos oxígeno no se generaría el biochar, pues ahora hacen todo un proceso bastante largo en el tiempo de intentar que no entre oxígeno, ¿no? Están tapando la parte donde han colocado las maderas, luego ponen aquí, se ponen a generar calor en el horno de abajo, y entonces luego tienen una salida que está por aquí, controla la temperatura, es decir, es tradicional, pero el hombre tiene sus termómetros, y ahora lo que va a hacer a través de todo un proceso muy artesanal es intentar que no entre oxígeno, ¿no? Va tapando todas las rendijas que encuentra y va a intentar que no entre oxígeno para la generación del biochar. Y de hecho, en la tubería esta que vemos de salida, pues, ¿veis? Esto que sale de aquí, que es la condensación de los gases, esto es el wood vinegar, que ellos obtienen de esta manera. Con una condensación enfría la tubería, que es básicamente el mismo proceso industrial que hacemos nosotros, pero de una manera, pues como veis, muy casera. Entonces va enfriando, luego ya ha sacado su wood vinegar, que en estas culturas a 120 grados él dice que recolecta, que deja de consumir ya, de tener wood vinegar, y ahora se dedica a tapar, llega hasta los 600 y 700 grados, que es básicamente lo que tenemos nosotros en industria también. Y hay varios vídeos de estos, yo he elegido este. Y entonces ahora hace todo una trabajera para que no entre oxígeno. Entonces empieza aquí a poner barros y más barros, echa arena, tapa todo para que... Y luego, al cabo de 2 días, o sea que eso está con la temperatura, pues levantan el horno y ahí tienen el biochar. Esas son las cortezas. De todas formas, fijaros también todo el trabajo que requiere para obtener un producto, o sea, un poca cantidad, ¿no? Están ahí, se lo ponen en la boca porque ya sabéis que es muy absorbente, lo están testando y luego, bueno, pues lo van sacando y lo acumulan. Entonces, esta parte de aquí sería el biochar y lo que ahora recogen abajo, que es el carbón que han utilizado en la combustión. Me parece muy interesante porque es básicamente lo que hemos hecho nosotros, pero de una manera bastante más tradicional. Entonces, el esquema de pirólisis es el nuestro, entonces es ese, pero intentando que sea una cosa pues más moderna y con mejor posibilidad de utilización. Si para obtener ese biochar tenemos que hacer todo esto, pues al final es una locura. Ya os digo, en Internet hay muchos vídeos de este tipo, cada uno con un tipo de aparataje diferente, ¿no? Casi todos son bidones y luego veremos algún ejemplo más.
El proyecto, sabéis, empezó en septiembre de 2018 y la idea era finalizar septiembre de 2022, que seguramente ampliemos hasta diciembre de 2022, por el tema de los retrasos que hemos tenido, sobre todo en el año 2020 con el COVID. Y estas son las acciones técnicas, que era primero la planificación de la extracción, de la obtención de la biomasa, los acuerdos con los agricultores, la optimización del proceso de elaboración de bioproductos, luego unas compensaciones a los agricultores porque nos dejen usar sus parcelas, recogida, transporte y trituración de la biomasa y luego puesta en marcha de la planta demostrativa de pirólisis, la planta piloto, y luego ya los de utilización de biochar en campo, aplicación del wood vinegar como herbicida, utilización del bioasfalto. Y una última acción técnica, que es el estudio de mercado y la implantación de biorefinerías. Las biorefinerías estaban diseñadas, en el proyecto hablábamos de 3 en cada una de las zonas de los grupos de acción local, 2 en Portugal y 1 en España, y al final, por temas de los residuos que se han probado, que luego hablará Ana de ellos, hemos decidido ampliar a 4 y hacer un diseño también en Andalucía, porque hemos visto que hay algunas pruebas con residuos procedentes de la extracción de aceite de oliva que funcionan muy bien, ¿no? Y luego hay las acciones transversales, que son, pues eso, la evaluación del proyecto, el impacto que tiene sobre el medio económico y socioeconómico, la evaluación de los indicadores del programa, y luego plan de comunicación, comunicación y difusión de resultados, replicabilidad, gestión y la auditoría. Estas jornadas que hacemos, una de las que deberíamos haber hecho el año pasado, que no pudo hacerse por la pandemia, ¿no? Desde el punto de vista del cronograma, aquí está el que se presentó. Y como se puede ver, en el año 2020 estaban la mayoría de las acciones de pruebas de biochar, de wood vinegar. Claro, con el problema que hubo a partir de marzo de 2020, esto se nos retrasó un poco y la idea, pues eso, es extenderlo hasta finales de 2022. Y el esquema de trabajo era primero probar en la planta piloto demostrativa que tiene la Fundación de la Universidad de Alcalá en sus instalaciones, que es una planta de pirólisis de laboratorio con unas capacidades de 1 kilogramo hora, y una vez que se probaban cómo funcionaban las biomasas forestales, ya a partir del segundo y tercer año ir a la planta de demostración de Neoliquid con una capacidad de 1 tonelada día, más o menos. Y luego, pues el estudio, cada uno de estos procesos llevaba un estudio analítico de los bioproductos y de aplicaciones. Y luego, pues a la hora de ya este año, pues la comercialización, para eso estaba el tema del estudio económico, el estudio de biorefinerías, etc. Bueno, este es el esquema de los socios, pues con las personas responsables de cada socio, y el comité de seguimiento, los grupos de acción local, el equipo externo que nos sigue y también los project advisors tanto de la Comisión Europea como el equipo externo de seguimiento del proyecto. En general, entonces, en resumen, el esquema principal del proyecto parte de usar 3 tipos de bioproductos, que es biochar, wood vinegar y biobetún, que son los 3 principales que se obtienen del proceso de pirólisis. Y a partir de estos bioproductos, una vez que se prueban en campo, pues hacer un estudio de mercado de cuánto coste generan, cuál es su mercado y qué precios pueden ser utilizados, un diseño y una habilidad de una economía, viabilidad económica de 3 biorefinerías, y difundir y comunicar las ventajas de este modelo. Si os dais cuenta, es un modelo clásico de economía circular, o casi de ejemplo. Cogemos residuos que se están quemando, los transformamos en bioproductos, de esta manera no se queman, esos bioproductos los volvemos a utilizar en campo. El primero de los productos es el biochar, que quizás es el producto más conocido actualmente de este tipo de productos, porque es un almacén permanente de carbono. El biochar tiene una composición que luego veremos, y en la producción esta de la pirólisis a 650 grados más o menos,
se genera un carbón vegetal con unas características muy especiales que permanece sin metabolizar durante hasta 100 años, se dice. Es decir, todo el carbono que logremos convertir en biochar va a permanecer sin metabolizar en el suelo durante muchas décadas. Por lo tanto, es un factor importantísimo en la mitigación de cambio climático. Es decir, todo el carbono que obtengamos de residuos forestales o agrícolas que logremos pasar a biochar va a quedar almacenado durante décadas. Por lo tanto, vamos a evitar su emisión. Es un elemento muy importante. De hecho, en el último informe IPCC de este año ya se reconoce y se nombra el biochar como uno de los elementos principales de la mitigación del cambio climático, porque, como os digo, evita que esos gases se emitan a la atmósfera. Es verdad que los gases, o sea, los residuos forestales o agrícolas, cuando los emitimos a la atmósfera, su huella final es cero, porque han sido absorbidos también de la atmósfera, pero de esta manera hacemos que esa huella absorbida, ese CO2 absorbido por las plantas, se mantenga sin volver a la atmósfera. Por lo tanto, tiene un valor negativo en lo que es emisiones. Esto como función de almacén permanente de carbono. Luego, ¿cuáles son sus utilidades aparte de esta? Pues es un mejorante de suelo. Luego, a lo largo de la jornada de la mañana, vamos a ir viendo cuáles son los resultados que hemos ido obteniendo del uso del biochar en diferentes tipos de cultivos. También se usa como depuración de aguas. Es un elemento con una composición muy interesante y también se ha demostrado que sirve para depurar aguas a través de los procesos de filtración que genera. Aquí vemos un estudio básico de la composición de diferentes tipos de biochar que hemos obtenido a través de la pirólisis de 4 grupos de especies, 2 pinos distintos, un quercus, en este caso era la encina, y cistus, es decir, con jara. Y como vemos, todos tienen un porcentaje de carbono altísimo, ¿no? Por encima del 75% y algunos en 90%. El poder calorífico es muy alto, es decir, que es un producto que tiene un altísimo poder calorífico, y quizá la más importante de sus características es el BET, es decir, es un producto muy poroso, con BETs alrededor, por ejemplo, en el caso de la encina es alrededor de 100, es decir, son 100 metros cuadrados por cada gramo. Eso cuesta un poco imaginárselo uno, pero es así. Los carbones activos que se usan en la industria son más altos todavía, pero con este producto, que es con el proceso relativamente sencillo al que sometemos, pues da un resultado de una porosidad grandísima. Y esto es lo que luego hablaremos a lo largo de la mañana, bajo mi punto de vista, explica las condiciones de mejorante en la producción de bioproductos, porque funciona pues como una gran o una pequeña esponja con gran porosidad en el suelo, mejora la estructura, el intercambio aniónico y catiónico, mejora el intercambio del agua y luego funciona también como un mejorante de suelo a nivel de los microorganismos, porque les genera una estructura y un hábitat bastante interesante, ¿no? Estos son un poco los datos de diferentes tipos de productos. Aquí hay otro análisis diferente. En este caso hemos utilizado un biochar también procedente de pino, y aquí vemos también que tiene una cierta presencia de ácidos húmicos y fúlvicos, que también puede explicar por qué funciona a nivel estructurante. Luego hablaremos también que el biochar es un elemento muy de moda últimamente. Prácticamente todos los días salen una o dos publicaciones de los efectos del biochar a lo largo del mundo, en muchísimos grupos de investigación trabajando con él. Y una cosa que me gusta a mí decir, que se lo copia un autor americano que lo dijo en algunos de los artículos, es que hay mucha variabilidad en los resultados que se obtienen con biochar.
desde incrementos de producción de 80%, como nosotros nos salen, a incrementos de producción de un 10% o ausencia de cambios. Y es que estamos llamando biochar en diferentes sitios a cosas que son distintas. Utilizamos la misma terminología para productos que tienen unas componentes químicas y físicas distintas. Entonces eso puede explicar por qué hay tanta variabilidad en los resultados. Bueno, aquí veis, en la foto de la izquierda se ven dos tipos de biochar. El de arriba es un biochar muy poco pirolizado, si os dais cuenta, es casi madera, y el de abajo es un biochar mucho más, con un aspecto mucho más oscuro y que tiene más pinta de lo que debe ser, ¿no? Este es como veis, aquí veis pues eso, la aplicación de biochar en una de nuestras parcelas de experimentación. Y luego también mencionar es un producto que pesa poco, una densidad menor a la mitad del agua, por lo tanto es bastante. Cuando hablamos de kilos, en un kilo de biochar, pues estaremos hablando de más de 2 litros, por decir que tiene bastante volumen. Aquí veis de cerca y aquí me parece que ponía yo aquí, para que veáis un poco el efecto que tiene sobre el suelo. Este es un biochar de chopo, creo que es este, ¿no? Es decir, bueno, este es el aspecto que tiene. Os digo, es muy. Luego el segundo producto que tenemos es el gut vinegar, que es la fracción acuosa de la condensación de los gases. Esta, por ejemplo, es la imagen de nuestra planta de pirólisis de la universidad, que lo que hace es que en el proceso de pirólisis se produce una generación de gases y esos gases por enfriamiento se condensan y generan un líquido, ¿no? Ya también existe en el gut vinegar, también existen formas de producirlo de manera artesanal. Esta, por ejemplo, es una de ellas, ¿no? Entonces siempre es lo mismo, es una combustión sin oxígeno de residuos leñosos y una vía de escape de esos gases que tienen que enfriarse para generar líquido, ¿no? Es el mismo esquema que usamos nosotros de una manera un poquito más industrial o más científica, ¿no? El gut vinegar también se le conoce como ácido piroleñoso, que es un elemento que se ha usado con este segundo nombre, ácido piroleñoso, como aditivo alimentario durante muchísimos años. De hecho, es el producto que daba o que da el sabor o el típico sabor barbacoa de muchos productos alimenticios, en composiciones muy bajas, claro, en concentraciones muy bajas. Es decir, uno cuando trabaja con el gut vinegar se da cuenta el intenso aroma barbacoa que tiene. Entonces ese se utilizaba para eso. Y desde el punto de vista del proyecto nosotros hemos intentado usarlo como herbicida natural, a través de su aplicación directamente sobre plantas, ver cómo funcionaba como herbicida, con vistas a entrar en el mercado de herbicidas naturales. Sabéis que hay un conflicto bastante importante con el uso del herbicida que más se usa en el planeta, que es el glifosato, desde que fue declarado por la OMS como posiblemente cancerígeno. Entonces, toda la tendencia parece que va a ir a la prohibición del glifosato en unos años y bueno, pues esta podría ser a la búsqueda de un sustituto. También en las últimas publicaciones se usa como fertilizante y bioestimulante. Esto es curioso porque a concentraciones altas es herbicida, pero a concentraciones muy bajas puede funcionar como fertilizante. Y también hay una línea que nosotros no hemos desarrollado, pero que sí que hay otros grupos de trabajo que lo están desarrollando para el control de plagas, como fungicida y bactericida, incluso para elementos de plagas agrícolas que son difícilmente tratables de otros medios, ¿no? Ya en el mercado uno entra y ya se puede comprar gut vinegar. Curiosamente, luego por la tarde nos hablará Sergio, aquí en España o en Europa hay una dificultad, pero si uno entra en Internet, pues lo puede comprar a diferentes precios, ¿no? Y diferentes marcas, ¿no? Pero siempre con la idea de venderlo como bioestimulante en la mayoría.
La composición del biochar, o sea, del wood vinegar, es básicamente agua, o sea, depende de la concentración, pero vamos, estamos hablando de alrededor de un 90% de agua, es decir, que tiene una composición, por eso es la fracción acuosa, pero luego, quitando el agua, tiene un montón de componentes, más de 200 componentes. Es un producto muy complejo, del cual el mayoritario es el ácido acético, por eso se llama vinagre de madera, es un que tiene normalmente la composición mayoritaria, pero no es una composición extremadamente dominante, luego hay muchos más compuestos. Aquí hay una composición, aquí veis, del wood vinegar en 4 grupos de especies, 2 tipos de pinos, un quercus y un cistus, que en este caso era el Cistus ladanifer, y bueno, pues la composición que veis aquí tenéis otra. Bueno, pues ácido acético, propanonas, ácidos propanoicos, hay también fenoles, creosoles, y hay un montón de compuestos que luego veremos que luego esto es lo que hace que sea complicado su comercialización a la hora de ligarlo a las normativas de uso de bioproductos, porque no es un producto único, sino es un producto complejo. Entonces, es complicado saltar la norma del uso de pesticidas, fertilizantes, etcétera, por eso mismo, por toda esta composición. Aquí veis un poco el cromatograma de los picos de los diferentes compuestos, que cuando uno lo estudia, y luego en la tabla de arriba se ven los 5 principales compuestos en peso, porque lo anterior era en área, esto es en peso, del ácido acético. Como veis, va desde un 4% del ácido acético, entre 1 y un 2 de la 1-hidroxi 2-propanona, y luego alrededor de también un 1% hasta un 3 de hidróxido acetaldehído, y furfurales y levoglucosan, ¿no? Estos son los 5 componentes que dominan en casi todos los tipos de wood vinegar que hemos analizado. Luego, ya como hemos dicho antes, hay pues hasta 200 más, ¿no? Es decir, que son ya en composiciones muy bajas, pero es un producto realmente complejo. Y luego el tercer producto, que es el biobetún, que luego nos hablará Nuria de él, pues cuando se obtiene la fracción esta, pues tiene esta densidad, como veis, es como una especie de asfalto, y luego ya si uno lo destila y le quita el agua, se queda una fracción mucho más dura, ¿no? Entonces el objetivo también del proyecto era ver qué tipo de usos podíamos obtener con este producto, ¿no? Y luego el proyecto, aparte de la parte más que hemos dicho de los bioproductos, pues tiene otras partes que son importantes, pues utilizarlo con agricultores de verdad, aparte de los experimentos que hemos hecho en campo, hemos hecho en Fitotron o en las parcelas de investigación, pues trabajar con agricultores, con su maquinaria, con sus características y ver cómo funciona, que luego en la charla que luego daré, pues hablaremos de los diferentes tipos de máquinas que hemos ido probando con ellos, ¿no? Y luego a la hora del porcentaje del bio, a la hora de meter la pirólisis, en el prototipo nuestro de laboratorio, pues eso sale alrededor de un 25% de lo que se incluye, suele salir biochar, la fracción mayoritaria es el wood vinegar, alrededor de un 40% es el wood vinegar, y luego el betún, que ya depende de la pero bueno, entre un 8 y un 10% de la fracción orgánica. Y luego alrededor de un 28% que se va en gas, que es gas que en el caso de nuestro prototipo se pierde, pero en el caso del prototipo industrial, como luego ahora nos dirán, se recircula este gas de síntesis, que es un gas combustible, se recircula para calentar la materia prima. Es decir, es un gas que arde y que tiene un alto poder calorífico. De tal manera que, como veis, hay pocas pérdidas. Al final, si reutilizamos el gas, al final el esquema es bastante circular, ¿no? Y nosotros, bueno, también en el proyecto hicimos, aquí se ve
ese es el prototipo funcionando, entonces está generando gas que se está enfriando y se está metiendo con un sistema de condensación aquí, y de aquí es donde obtendremos los líquidos de pirólisis, tanto el wood vinegar como el biobetún. Y nada, y luego ya en las charlas a continuación pues hablaremos de los resultados que hemos obtenido con el uso de estos productos. Ahora Ana nos va a explicar, yo creo que desde aquí, el esquema industrial de la producción y nada, te dejo a ti, Ana, aquí que lo vengas.